Bueno, entonces vamos a seguir con esta cuestión de la competencia comunicativa. Recordemos, el anterior le hizo énfasis a la educación lingüística, este es énfasis a la educación comunicativa, pero no desconectados, son un trabajo de un enfoque propuesto hoy en día. Recordemos que el anterior y este van a ser parte de esas indicaciones o propuestas propias de lo que se debe tener en cuenta siempre que estamos analizando el hablar. Ya luego hacia adelante pues vamos a hablar sobre el escuchar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para que el acto comunicativo se logre cuando hablamos? Para que eso que decimos llegue al lugar que nosotros estamos esperando. Pues hay que tener en cuenta, como ya les dije, estos 4 componentes. El componente gramatical, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gramática al hablar? Hablamos del manejo de un código lingüístico. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Colombia, hablamos de ese código lingüístico que es el español, donde manejamos un léxico que es común a todos, ¿sí? Y que en el caso nuestro pues tiene algunas variaciones según las regiones, según las zonas, es decir, variaciones dialécticas, como vimos atrás, ¿sí? Y en ocasiones hasta sociodialécticas. Bien, entonces, uno, hay que reconocer que tenemos un código lingüístico y que funciona de una manera, ¿sí? La Casa Roja vende Juan corre salta. ¿Y esa vaina qué es? Pues yo hablo como quiera, no se habla como quiera. Usted tiene un estilo, eso es válido, pero ese estilo debe responder a un código lingüístico que se rige bajo un componente gramatical, a una estructura propia que demanda un uso adecuado y que se alcanza no necesariamente por reconocer todas las teorías, las reglas y las normas, sino por su uso y su práctica. Hay que reconocer que se necesita un componente discursivo, es decir, siempre que hablamos hay que usar unas enunciaciones coherentes. Les puse ya el ejemplo y se lo repito. Cuando yo le pregunto a alguien, vamos a cine, mi enunciación es coherente porque es una pregunta clara. La respuesta no es estoy cansada, no quiero, no me gusta el cine, sino la respuesta es sí o no. Es decir, hay que ser coherentes con eso que se dice, ¿sí? Con eso que se le pregunta, con eso que estamos proponiendo, ¿sí? Vamos todos a hacer un ejercicio y eso incluye que el que lo dijo también lo va a hacer, ¿sí? Haya coherencia en la forma en que se estructuran las frases, las expresiones, las ideas que se están construyendo. Como se dijo, aunque tenemos un código lingüístico, pues nosotros en Colombia tenemos unas variables socioculturales y viene lo que se llama hoy en día el conocimiento del componente sociolingüístico, que no desreconoce, esa palabra no existe, pero para que me entiendan, no deja de reconocer el componente discursivo en el componente gramatical, pero nos permite y nos invita a que cada vez que hacemos un reconocimiento de la forma en que funciona una lengua determinada, en este caso el español de Colombia, pues miremos esas variables socioculturales en el manejo de las expresiones. Es decir, cada vez que hagamos un discurso es importante usar frases que sean de comprensión general para todos y no que en Bogotá signifiquen una cosa, en la costa otra, en el sur otra, en los llanos otra. Y por último, pues que hay que tener un conocimiento y habilidades para el manejo discursivo, como se los he enunciado en varias ocasiones, cada vez que miramos un político, un sacerdote, un eh, matemático, un científico, un médico, pues debemos tener en cuenta que hay unos conocimientos y unas habilidades que ellos usan al hablar, cuyo fin para ellos es convencernos a nosotros e hipnotizarnos, entre comillas, pero que uno como oyente debe saber eh, distanciar y saber interpretar. Bien, entonces estas dos partes, tanto
la formación lingüística como la formación comunicativa hacen parte de lo que debemos tener en cuenta cada vez que hablamos. ¿Para qué? Para que en el uso de la lengua cumpla con su objetivo comunicativo. ¿Bien? Eso es de Carlos Lomas. Ahora, esto puede alcanzarse dependiendo del oyente. ¿Sí? Y el oyente, según nos lo propone Paoni, pues el oyente también debe seguir unos procesos. ¿Sí? Unos procesos, ojo, que estamos hablando del mundo de la construcción textual y discursiva del habla y la escucha. ¿Sí? No de esos encuentros de la conversación ahí normales que tenemos, o escuchar la música, o ver películas, ir a teatro, o escuchar chismes, no requieren una educación lingüística ni gramatical porque es un ejercicio instintivo, ni tampoco una formación comunicativa, ¿sí? Porque ya viene en, digamos así, en lo que está ahí y cada cual tiene por naturaleza. Al escuchar Paoni nos dice que hay tres momentos, ¿sí? Como algunos teóricos, como por ejemplo Daniel Casani, nos dice que al escribir hay tres momentos, pues Paoni nos dice que al escuchar hay tres momentos que son importantes. Y es la preescucha, la escucha y la posescucha. Siempre que usted, como adulto, como magíster, va a una clase, usted debe preguntarse, bueno, ¿para qué voy a esa clase? ¿Qué expectativas tengo? ¿Quiero o no quiero escuchar? ¿Sí? Eso es algo que hay que ir modelando con la adultez y con aquello que muy claro nos decía Immanuel Kant cuando habla de la pregunta por la ilustración, el sentido propio de las personas cuando desean escuchar conocimientos reales y no simples murmullos, ¿sí? Entonces hay que preguntarse, bueno, cosas y es lo que hace parte de la preescucha. La escucha, pues significa estar allá con sus cinco sentidos, dispuestos, capaces de reconocer, de asociar, de verificar, de coger para sí todo eso que se está escuchando y todo eso en lo cual se participa. Y un ejercicio pues escucha que a veces lo olvidamos es, bueno, se terminó la clase, terminó usted su clase, terminó la reunión con el rector, terminó la reunión en el banquete, terminó el congreso. Bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me quedó? Vamos a ver qué tanto estuvo mi escucha activa para un proceso propio. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta estas etapas que se nos proponen para los procesos de escucha. Pero además de las etapas de los procesos de escucha, existen unos modos de escuchar que uno debe reconocer, ¿sí? O sea, no en este mundo actual de globalización, en que andamos con audífonos, en que la gente piensa que es el centro y entonces con las tecnologías yo miro qué escucho, qué no escucho, cómo escucho, que es respetable, pues debemos reconocer que Bickel nos propone que existen 5 formas de escuchar. La escucha distraída, que es la que normal vivimos desde pequeños hasta que logramos una formación que nos permite entender que uno no va por el mundo ahí dejando que las palabras rueden y ya. Es una escucha distraída, ¿sí? Uno escucha algo y a veces ni entiende, entonces lo mandaron a traer una libra de carne para asar y usted trajo una libra de carne para fritar. Pues, pero que usted escuchó, pero usted, perdón, oyó algo que le pidieron, pero fue distraído, ¿sí? Hay una escucha atenta que no quiere decir que usted se esté quieto como una momia o una estatua, sino que usted pone de su ser preparándose de forma consciente porque sabe que va a encontrar algo, ¿sí? Voy a poner cuidado. ¿Qué es contrario a una escucha dirigida? Porque la escucha dirigida, además de que usted va a poner cuidado, dice, a mí me gusta eso, yo lo quiero hacer, y si voy a ese congreso y me inscribí y lo quiero hacer, es porque en realidad usted va a dirigir su atención, no porque toca, que nos mandaron, o si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Hay una escucha creativa que es que usted estando ahí
no es que se ponga a criticar, a juzgar, sino que analice lo que está recibiendo de los demás, ¿sí? Entonces, eso que le dijeron, que sabe usted, que no sabe, está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces interactúa para que luego esa escucha que es creativa se convierta en una escucha crítica en el momento en que usted desea participar en el evento, plantear sus preguntas, sus interrogantes, o simplemente darle a conocer a los demás eso que tiene para cuestionar o para construir en asociación a lo que escucha. Y por último, en este mundo del habla y la escucha existen, según Eduardo Lugarini, italiano, unas competencias propias, ¿sí? Que manejamos y que vamos a, digamos así, clasificar. Tenemos competencia técnica, que a no ser que uno esté sordo, pues no las va a reconocer, hacen parte de los sonidos. Una competencia semántica, que hace parte de lo que llamamos la enciclopedia personal, es decir, que nosotros relacionamos significados y significantes, es decir, lo que vamos escuchando, vamos construyendo una comprensión en torno a eso que nos ofrecen, a la importancia de que no somos seres estáticos, sino que tenemos algo construido. Hay una competencia sintáctica y textual que implica que usted sabe que eso que dijo a quien usted está escuchando tiene sentido, tiene coherencia, tiene cohesión y que en realidad es válido dentro del discurso que está escuchando, ¿sí? Eh, por ejemplo, no se me ocurre ahora, es que yo veo a veces a los políticos, los escucho de vez en cuando, no es mi pasión, pero cuando los escucho dicen cosas tan sin sentido, tan incoherentes, que digamos que mi competencia de escucha sintáctica y textual me hace reír de las cosas sin sentido que dicen. Por ejemplo, hace poco una senadora dijo, es que el presidente no es el expresidente y ex senador no es amigo del fiscal, el amigo es el presidente. Entonces uno dice, oiga, no se da cuenta de las cosas que está diciendo, o sea, te está ratificando que sí, que hay un problema. Y entonces consideran que uno carece de sintáctica y textualidad para comprender lo que dice, ¿sí? Hay que tener una competencia pragmática, es decir, que nosotros contextualizamos lo que escuchamos, somos capaces de hacer práctico eso que nos están contando, que nos están diciendo, que estamos escuchando, ¿sí? Y aprender a no sacarlo. Una crisis existencial hoy en día en Colombia y comunicativa es que la gente no escucha los discursos completos sino una frase y ya, desconoce el resto. Y ese es un error gravísimo de quien escucha. Hay que ser pragmáticos en la escucha, es decir, tener un significado total y de dónde se dijo y cómo se dijo. Y por último, los que escuchamos, pues por naturaleza somos selectivos, es digamos que una competencia que está ahí, que manejamos según nuestros niveles no solo de formación, sino de vida, de trabajo, de práctica y de las formas en las que nos desenvolvemos. Hablamos de una competencia selectiva cuando miramos para qué vamos a usar ese mensaje, ¿sí? Es decir, ustedes participan, por ejemplo, de este seminario y entonces, como les dije, es dirigido a ustedes porque es a nivel conceptual, pero usted le puede dar un uso práctico y diga, vamos a analizar esto con los estudiantes, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos. Bien, con esto cerramos, digamos, los componentes esenciales de lo que es el nivel conceptual del habla y la escucha. ¿Qué hacemos con las exposiciones que vamos a seguir escuchando? Pues enriquecer los aspectos que han venido existiendo en torno a la oralidad, en torno a las investigaciones, en torno a estas demás competencias que ya profundizaremos más con sus compañeros. Bueno, vamos a trabajar, analizar y seguir debatiendo y construyendo nuestro marco teórico y nuestro camino de magísteres. Muchas gracias.